noticia este acuerdo con los bonistas, ¿no? Sí. Noticia que ha sido ampliamente celebrada no solamente por el gobierno nacional en general, que dio a conocer esta información en la madrugada, casi a través de un comunicado, sino por distintos sectores de la oposición. Por ¿no? todos. Por todos. Por todos los sectores, y además se vendió, digamos, entre comillas, o tenía la versión de que esto es un gran paso que ha dado el país. Sí. ¿Será así? ¿Será así? ¿Y ahora qué? Es la pregunta, Tal ¿no? cual. Y estamos ahora, que ya está en videollamada con nosotros, conectado, el profesor Gustavo Balber, que es economista, que es docente de la Universidad Nacional de Tucumán y a quien siempre consultamos cuando queremos que nos ayude a entender. Que nos aclare y que nos ayude a entender qué pasa y con estas claridad, cosas. ¿no? Así es. ¿Cómo le va? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien. Fue un logro político fue un logro económico. ¿Qué pasó? Bueno, sí es un logro político, es también un logro económico, lo que sí hay que ponerlo en la dimensión adecuada. Sí. Para eso yo quiero recordar palabras de Martín Guzmán antes de ser ministro de Economía. El año pasado, no recuerdo bien si fue abril o mayo, sí, estuvo acá en Tucumán y tuvo una conversación con docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí se le planteó por las experiencias de arreglo de deuda. Correcto. Dijo que experiencias había montones, que las había estudiado y que la inmensa mayoría habían fracasado. Ahora, lo que él explicó no es que las negociaciones habían fracasado, sino que el cumplimiento de los arreglos había fracasado. Claro. En más del 90% de los casos. Es decir, los gobiernos se confiaron en el acuerdo. Se llegó al acuerdo, se vio el enorme alivio que presentaba para las cuentas públicas, la enorme disminución de tensión económica y política para el gobierno, y siguieron comportándose como siempre. Entonces, a los pocos años, les volvió a reventar el problema. Así que el desafío es ese. Yo creo que Alberto Fernández hace muy pocos días lo dijo, pero con otro sentido, cuando se le pedía prácticamente que a toda costa haga un arreglo. Sí. Él planteó que no se trata de hacer un arreglo, sino que hay que cumplirlo el arreglo. Bueno, ahora viene la parte justamente esta más complicada. Hay que cumplirlo. En parte ayudó al acuerdo que se trate de administradores de fondos de inversión y no de los llamados fondos buitres. Claro. A estos acreedores les interesa el valor de mercado que tienen sus bonos, porque es lo que presentan en los balances de los fondos de inversión y por lo tanto es el rendimiento que observan los clientes de los fondos y de ahí también los honorarios que cobran ellos. No les interesa hacer un juicio. Claro. Ese elemento era muy, muy importante. Se discutió también, y tiene que ver con lo que observaba recién sobre lo que dijo Guzmán el año pasado, Sí. el tema de un plan económico. Bueno, Sí. Eso es lo que hay que definir ahora. Y habrá que definirlo con el Fondo Monetario. Porque, claro, el año que viene hay vencimientos muy fuertes de deuda con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario no reestructura deuda, pero presta para cumplir la deuda vieja. Sí. Y los plazos de la nueva equivalen a una reestructuración. Claro. Correcto. Es como si dijéramos, yo debo $100.000 la semana que viene, pido 2 meses de plazo. Y el acreedor me dice, mira, no te puedo dar los 2 meses, lo que puedo hacer es prestarte $100.000 y me los devuelves dentro de 2 meses. Claro. Es lo mismo que si me patearan el vencimiento. Exacto. Ahora, para que el Fondo Monetario haga eso, va a querer que Argentina muestre algún camino, algún rumbo económico. Claro. Que dé alguna garantía de que se va a cumplir con la deuda del fondo y con la deuda privada que se acaba de arreglar. Pero, esa va a ser en realidad la parte dura. Gustavo, pero ahí nos entramos al terreno político. El presidente hace muy poco ha dicho no hay... le ha restado importancia a la idea de un plan económico y vos estás poniendo como una clave la necesidad de un plan económico. Y ahí, ¿cómo resolvemos eso? Ahí hay 2 elementos. Uno es simplemente una cuestión totalmente sentimental, no tiene nada que ver con lo que se viene. No esperaba que te pongas sentimental ahora con esto, pero bueno. No, guarda, a veces los economistas
tocamos un poco de humanidad. No me digas. Sí, en serio. Es una ciencia Tengo un social. cardiólogo. Sí. Por las dudas. Bien. Alberto Fernández dijo que ellos tenían objetivos, no tenían planes. Me hizo acordar al gobierno militar del proceso, cuando se le preguntaba por el regreso a la democracia y decían, nosotros no tenemos plazos sino objetivos. Bueno, Fernández te dice, no tenemos planes, tenemos objetivos. Podría haber usado una expresión mejor. Sí, no fue feliz. No. En la historia de cada país hay frases que mejor no usar. Pero efectivamente no tiene plan el gobierno de Alberto Fernández, o no lo está queriendo mostrar o dar a conocer, o por algún motivo no avanza sobre eso. Yo creo que no tienen la más pálida idea de qué hacer, o sea, para decirlo así académicamente. Pero bueno, de todas formas, el segundo punto que quería marcar es que el Fondo Monetario les va a exigir un plan. No hay vuelta. Ese es un plan, guarda. Hace años que el Fondo Monetario abandonó la política de condicionalidades, que era la estructura vieja cuando prestaba, que llegaba a incluso definir qué proyectos de ley tenía que presentar el Poder Ejecutivo en el Congreso de su país. Sí, me acuerdo que se festejaban las aprobaciones de leyes como si fueran campeonatos mundiales casi en esa época. Exacto. Y se aprendió de la experiencia que eso no sirve. Claro. A veces o porque la ley no es adecuada o porque en realidad es imposible verificar que se cumpla todo y entonces el fondo quedaba como el culpable cuando hubo problemas de implementación. Tras la crisis del año 2001-2002 sobre todo, se abandonó eso. Se quedó simplemente en delinear a trazo grueso el rumbo de la política económica y poner unos pocos objetivos de resultados y que vean los gobiernos cómo hacer para alcanzar esos resultados. A eso es a lo que me refiero con lo de plan. No es que Fernández va a tener que dar el detalle de medidas para negociar con el fondo, pero sí plantear una senda de achicamiento del déficit, por ejemplo. Claro. Que es algo que, por supuesto, hay que acordarse también. Martí Guzmán lo planteó a poco de asumir como ministro. Él hizo una proyección de varios años hacia adelante que llegaban a que el gobierno nacional debía tener superávit fiscal. Así que no es algo extraño a este gobierno hacer un planteo así. Simplemente que el Fondo Monetario va a exigir un poco más de detalle, no demasiada especificación, pero sí un poco más al estilo de vamos a frenar el crecimiento nominal del gasto. Punto. Sí. No si vas a recortar algo o no, o si simplemente vas a dejar de aumentar. A grandes rasgos definir algo que te digan por dónde va a encaminar las cosas. Pero eso se da de bruces con lo que está pasando con la pandemia. Bueno, eso es un inconveniente adicional. Acá hay un poco una apuesta. A ver. Lo que se ha conseguido es patear mucho vencimiento Bien. hacia el próximo gobierno y hacia el que sigue todavía más allá. Más o menos este gobierno le iban a caer vencimientos por unos 38.000 millones de dólares. Tras este arreglo va a terminar pagando 2.800 y pico de millones de dólares. Claro. Menos del 10% de lo que estaba previsto. Menos del 10%, claro. Empiezan a subir los pagos en el gobierno que viene y suben más todavía en el siguiente. Uno puede apostar a que si la economía argentina tiene algún rebote, tal vez se enganche la recuperación de la economía argentina con el momento de los vencimientos de esta deuda reprogramada. Tal vez se enganche. Es una apuesta. Todo esto de la pandemia complica mucho más el panorama, pero todavía no frustra la perspectiva de futuro. La hace más difícil, pero no la frustra. Bien. Gustavo, cuando se viste o cuando se analiza este arreglo, bueno, es una buena noticia, está todo mucho mejor, el país va a estar mejor. ¿Y qué significa eso? ¿Que yo me voy ahora al súper y me va a alcanzar para comprar más? ¿Va a cambiar mi vida? ¿O eso no va a repercutir en nosotros, ciudadanos comunes en el día a día, digamos? No va a repercutir en el corto plazo el día que repercuta tal vez no nos demos cuenta. Pero sí es un elemento que suma si hay consistencia con los planteos. A veces el gobierno, yo creo que no cuida bien el discurso
y dice cosas que son engañosas y después la gente se frustra. Yo veía una presentación con esto de las propuestas de la deuda, una presentación que hizo el Ministerio de Economía de la Nación, sí. Donde decía lo que nos ahorramos de pagar, digamos unos 30.000 millones de dólares, computando capitales e intereses, Sí. equivalen a tantos hospitales, equivalen a tantos test de COVID-19, equivalen a esto. Eso es engañoso, porque el dinero no está. Claro. Estás negociando la deuda porque no tenés la plata para pagarla. Por lo tanto, tampoco la tenés para construir los hospitales o comprar las ambulancias o comprar los hisopados. Y en todo caso tampoco debería gastarlo porque tengo que reducir un poco el gasto. Bueno, ese va a ser el punto central. Para pagar la deuda, al menos en los primeros años, te va a hacer falta tener resultado fiscal favorable, te va a hacer falta superávit. Eso es de visión. Por lo tanto, no es acá cuestión de que o gasto en la deuda o gasto en salud. No tenés plata para gastar, punto. Y más vale que empieces a pensar cómo bajar gastos, bien, más que redistribuir gastos. Al menos, digo, un par de años. Si es notorio que en el próximo gobierno el rumbo está más o menos orientado hacia algo razonable, si es notorio que Argentina prioriza el pagar los vencimientos de deuda y tal vez dentro de 3 o 4 años ya no necesite pagar y haga lo que hace cualquier país civilizado, que es simplemente refinanciar. Vence deuda, lanzo títulos nuevos, con lo que recaudo de ahí pago la deuda vieja. Listo. Pero estos primeros años son fundamentales en mostrar una responsabilidad de gasto superior a la normal. No hay otra. Claro, eso un poco para volver, estaba olvidando de lo que habías planteado. ¿Cómo lo va a sentir a eso el argentino? Sí. No lo va a sentir directamente en el corto plazo. En el corto plazo el problema es la pandemia y cuarentena. Y Gustavo, ¿y por qué si todo es...? Perdón, termina, perdón, te disculpo. Claro, pero, voy a esto. La imagen que a mí se me ocurre es esta del baile. Con el default simplemente estamos afuera del salón, punto. Ya que han estado hablando de las giras de Bariloche y todo eso, claro. Estamos fuera del boliche, no podemos entrar al boliche. De cerebro delatando edad, no sé si seguirán existiendo Grisú o cerebro de Bariloche. Creo que sí, no sé. Pero bueno. Sí, Grisú, cerebro, ¿cómo? Claro, por lo menos nos tocó a nuestra época. Claro. Esto significaría no entrar al boliche. Con el arreglo te han abierto la puerta. Bien. No te han convidado un trago, no te han dado un sándwich, no te han invitado a bailar, pero al menos estás adentro del boliche. Vamos a escuchar esa música. Es la situación. Si con un país con default ni el sector privado conseguiría préstamo, ni vendrían inversionistas privados para ayudar a reactivar la economía. Con el arreglo es una tensión menos, es un lastre menos, algo que puede ayudar a que si la economía empieza a rebotar hacia arriba, se anime el inversionista a poner dinero aquí. Ahí es donde entra el discurso de que lo ayuda, o sea, este problema público lo ayuda al privado de alguna manera. Así es, así es. En general, hay muy pocas excepciones, pero en general ninguna empresa privada consigue mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, por ejemplo, que las que consigue el gobierno, porque se supone que lo que le pasa al gobierno repercute en el sector privado. Entonces, si te mejora el perfil de las cuentas del gobierno nacional, es de esperarse que mejore el perfil atractivo de las empresas argentinas. Bien. Porque Argentina pasa a ser menos riesgoso. Un gobierno en default es un gobierno que se presume de irresponsable, que te puede salir disparando para cualquier lado con cualquier medida poco razonable. Un gobierno que hizo arreglo con los acreedores, bueno, es un poquito más creíble. Correcto. ¿Y por qué ha incidido en estos días que han transcurrido del arreglo, por ejemplo, el precio del dólar, que hoy creo que ha vuelto a subir un poco, pero de todos modos ha habido una baja? Y ayúdame a entender también el tema del riesgo país. Voy con lo del riesgo país, que es un poco tanto lo más fácil como ayuda a lo otro. Sí. El riesgo país se mide normalmente por diferencia en la tasa de interés que le cobran a Estados Unidos y la que le cobran a los demás países. La diferencia es el grado de credibilidad.
los gobiernos cuando se endeudan no es que van a charlar con un prestamista y negocian ahí plazos y tasas de interés. Los gobiernos lo que salen es a vender promesa de entregar dinero. Bien. Sale un título público que dice, mira, te prometo que dentro de 10 años te pago 500 millones de dólares. ¿A cuánto me compras la promesa? La tasa de interés real es la diferencia entre lo que voy a tener que pagar dentro de 10 años y lo que recibí hoy. Cuanto más creíble sea el país, más le van a pagar al país para comprarle la promesa. Cuanto menos creíble, más barata le van a comprar la promesa, porque no van a querer darle plata a un gobierno que es poco creíble que te devuelva. Entonces, la diferencia de precio, eso es el riesgo país. Bien. Medida en tasa de interés es lo que se presenta normalmente. Ahora, esa credibilidad se expresa de muchas formas. Una forma es el precio del dólar. En Argentina el dólar es una póliza de seguros. Yo sé hace décadas que pase lo que pase, conviene tener dólares. Porque en algún momento, cada 8 años, cada 10, cada 3, las cosas revientan. Y cuando revientan, el que tiene dólares queda mejor parado que el que tiene pesos. Claro. Por lo tanto, compra dólares. Resulta ahora que con esto del arreglo medio que se aclara un poquito el panorama. Hay un poquito más de tranquilidad. Bueno, no hay tanta desesperación por comprar dólares. Eso es lo que explica la caída en cotización del blue, que es un poco el mercado más sensible. Y se recuperó un poco hoy porque en realidad no se han eliminado los problemas de la economía. Se aflojó una tensión, punto. La carga fiscal sigue terrible de grande, la recesión sigue avanzando, la inflación sigue presionando para levantarse más que antes, el desempleo sigue alto, la pobreza sigue alta. Argentina no es un país nuevo por este arreglo. Simplemente un cachito más de tranquilidad. Eso es lo que se nota en qué pasó con el precio de los títulos públicos, qué pasó con las acciones, qué pasó con el precio del dólar. El cachito ese de tranquilidad que afloja tensiones. Cuando hemos aflojado las tensiones, ya hemos celebrado, volvemos al mundo real, que es el de esta Argentina, que hay que seguir remando en dulce de leche. Gustavo, vos hablas de promesas, hablas de 10 años, y cuando vos hablas de eso, yo pienso en la grieta. La grieta de alguna manera marca no ayuda a esto. No, para nada. Por desgracia, para nada. Y eso es algo que tienen que aprender todos los actores políticos. Hay diferencias que sí son insalvables. Y es la diferencia de a qué estamos jugando. ¿Está jugando el partido de una república democrática, como dice la Constitución, o sí, no? Eso para mí es la grieta en realidad. Correcto. O sea, no puede haber acercamiento con el antirepublicanismo, con la antidemocracia, no puede haber acercamiento con la corrupción. Ahora, definida la regla de juego, podemos tener acercamientos para seguir adelante con el partido. Y a eso es a lo que hay que apuntar si uno pretende pensar en plazos como sería la boche, 10 años en Argentina no es una bestialidad. Y sí es una bestialidad para lo que estamos acostumbrados. Por eso lo que hay que pensar es en términos de respetar la Constitución Nacional, que tiene que ver mucho con el arreglo de la deuda. Los políticos tendrían que ver en conjunto artículo 4, artículo 17 y artículo 75, inciso 19 de la Constitución, para darse cuenta que es un mandato constitucional ser prudente con las cuentas públicas. Claro. El artículo 4 te dice que solamente puedes tomar deuda para empresas de utilidad nacional o emergencia, es decir, para infraestructura, para obra pública o emergencia, no para pagar sueldos, no para pagar jubilaciones, Claro. Únicamente para los gastos que van a dar rendimiento en el largo plazo. Para eso es la deuda. El 17, que es el que da prioridad al derecho de propiedad privada, establece que solo el Congreso define los impuestos. ¿Por qué lo pone ahí? Porque está advirtiendo, cuidado que los impuestos pueden afectar la propiedad privada. Interpretación que se dio en el Poder Judicial. Impuestos abusivos son violación de la propiedad privada, son inconstitucionales. Y el 75, inciso 19, te dice, entre otras cosas, que le corresponde al Congreso velar por mantener el valor de la moneda. En otras palabras, que no haya inflación. La Constitución te dice, no tomes deuda para cualquier burrada,
no subas los impuestos bárbaramente, no tengas inflación, o sea, no emitas en exceso. La conclusión de esos 3 mandatos es tener cuentas prudentes. Claro. Dentro de eso pueden los políticos pelearse como se les dé la gana. Vamos a hacer resurgir la base de cohetes del Chamical, o bien vamos a hacer 3 aeroislas en el Río de la Plata. Discutan eso. El asunto es respeten el mandato constitucional. Claro. Vamos a meter 10 trenes hacia la Patagonia o 10 trenes a la Mesopotamia. Discutan eso. Pero respeten el mandato constitucional de las cuentas prudentes. Si se respeta eso, Argentina puede despegar en serio en el largo plazo. En el corto plazo, el mandato electoral va a ser el del detalle del rumbo económico. Claro. La Constitución te está marcando los grandes trazos. Claro. Gasto prudente. A partir de ahí, discutir lo que sea. Y eso engancha con el cumplimiento del arreglo con los acreedores. ¿Quién le puede creer a un gobierno un plan económico para respetar el pago de deuda que él no va a hacer sino el gobierno que viene? Correcto. Exacto. Solamente si en el Congreso hay políticos que tienen esa visión de respetar el trazo grueso de la Constitución y solo discutir por el detalle. Porque eso te va a dar la garantía que de acá a 50 años vas a seguir cumpliendo los compromisos y que no vas a tomar deuda por cualquier cosa, sino la deuda para las cuestiones productivas de fondo que necesita el país. De más vías férreas o más aeropuertos o mejor tendido eléctrico o mejor tendido de internet en las escuelas, lo que sea. Pero las cosas que hacen a la productividad, ese es el mandato constitucional sobre la deuda. Gustavo, para ir cerrando, la buena noticia ha sido el arreglo. ¿Cuáles son las buenas noticias que estaría bueno que leamos en las semanas subsiguientes o los meses siguientes? Dame 2 noticias buenas que deberíamos leer. Una noticia buena sería que hubiera una noticia de algo para enfrentar la inflación de fin de año. Bien. Una definición. Desde ya, claro, no me parece que haya buenas elecciones de medidas a tomar. Es elegir entre males. Claro. Básicamente se va a estar piloteando entre más inflación o más recesión. Si quiero levantar un poco la economía, me tengo que bancar un poco más de inflación. Si quiero bajar un poco la inflación, me tengo que bancar un poco más de recesión. Pero que al menos diga el gobierno qué se va a hacer. La otra es una definición clara de qué va a pasar con la actividad privada. Porque en eso el gobierno creo que trastabilla. Por ahí a veces parece apuntar bien de que vamos a hacer unos perdones impositivos, vamos a facilitarnos créditos, por ahí parece apuntar mal, cuando con esto del teletrabajo entra en contradicciones. La otra buena noticia que a mí me gustaría sería esa, de aclarar el panorama de cuáles van a ser las reglas con la actividad privada. La economía se mueve por la actividad privada, no por el gobierno. El gobierno es una parte fundamental de la vida económica, no solo en cuanto a que da reglas para la vida económica, sino también porque hay algunas tareas del gobierno que son insustituibles. Ahora bien, que no se pretenda que el gobierno es la fuente de la riqueza de los países. Eso no es así. Si eso fuera cierto, en realidad la vida sería mucho más sencilla. Pone en cero todos los impuestos y dedícate a repartir dinero. Y punto. Emití, dale dinero a todo el mundo y vamos a ser el país más rico del planeta. Evidentemente las cosas no funcionan así. Hay alguien que genera riqueza, que es el sector privado. Gracias a esa generación de riqueza, el Estado puede hacer muchas cosas y los dos se dan la mano cuando las cosas que hace el Estado contribuyen a la productividad del sector privado. Si esa relación no está clara, nadie se va a animar a invertir, o mejor dicho, sí van a invertir, pero mínimamente en proyectos de poca envergadura, de corto plazo. Si uno está pensando no solo en rebotar, el rebote de gato muerto es lo que dicen algunos en la jerga. Has caído tan al fondo que simplemente rebotás como un cadáver sin vida, punto. Rebotás porque no te queda otra que rebotar. Si uno quiere más que eso, tiene que estar pensando en algún rumbo. Entonces, señales claras para mí serían eso. ¿Qué vas a hacer con
esa mala relación entre inflación y recesión, correcto, que es elegir entre dos males, y cuál va a ser el eje de tu relación con el sector privado. Bien, Gustavo, la última. Hagamos de cuenta de que mañana viene el ministro Guzmán y tienen la misma reunión con los profesores en la Facultad de Economía. ¿Cuál es tu pregunta para el ministro? En concreto ahora, ¿cómo vas a hacer para disminuir el déficit? Él lo que dijo cuando asumió fue el camino. El proyecto para el año que viene un déficit de tanto, para el otro un déficit de tanto, para el otro un superávit de tanto. Sí. Bueno, ¿con qué medidas concretas? Esa sería mi pregunta. O sea, dame el plan. Muchas gracias, Gustavo. Clarísimo, como siempre. Bueno, gracias. Que tengas buenas noches. Hasta luego.